Rita, Alto Paraná, Paraguay. En esta tarde abordaremos el tema el discípulo en crecimiento. El discípulo en crecimiento, como vemos acá, cada clase con tus discípulos debe incluir una oración de apertura. Usa el tiempo de oración como una oportunidad para entrenar a los discípulos y cómo orar. Así como tenemos una oración de apertura, también debemos de tener una oración de cierre. Es importante hacer un breve repaso, deja que los discípulos den un breve comentario sobre la clase anterior. Debemos de acostumbrarnos de citar los versículos de memoria. Cada uno debería ser capaz de citar en memoria los versículos anteriormente estudiados, por decir así, en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, los informes de testimonios de reenseñanza, esos versículos que nosotros estudiamos de memoria, es un método de enseñanza-aprendizaje que hace que ayude a que el discípulo vaya en crecimiento. Informes de testimonio de reenseñanza, deja a los discípulos informen y también apliquen lo que han aprendido en las lecciones. Tenemos 12 lecciones y vamos a explicar una guía y una discusión cómo puede ser aplicada cada una de estas 12 lecciones en nuestra propia vida. Los versículos para memorizar, sería lindo que los memoricemos juntos, es decir, vayamos juntos aprendiendo, repitiendo, por decir de alguna forma, repitiendo como loros, ¿verdad? Vamos a repetir y de tanta repetición sí va a quedar en la memoria y esto va a influir mucho en nuestra clase de discipulado. La introducción a Hechos del 2 al 36 al 47, yo voy a leer un capítulo que nos dice: sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien ustedes lo crucificaron. Al oír se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro le contestó: arrepiéntanse. Tenemos que saber que todos los días pecamos, que todos nosotros somos pecadores. Y todos los pecados, si nosotros tenemos un arrepentimiento verdadero, todos los pecados serán perdonados, salvo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. El Señor y Mesías no son palabras sinónimas. Señor indica su personalidad divina y era lo más difícil de creer. Y el Mesías o Salvador era más aceptable para la fe tradicional, pero más humillante si se tenía que aceptar a un rey Mesías sufriente y condenado. Pedro retorna las palabras de Jesús en el primer tiempo de su predicación, que los encontramos en Mateo 4:17. De nuevo promete el perdón de los pecados que solo se da donde ha penetrado, ya sea el temor o el amor. Debemos siempre tratar de cumplir, debemos de cumplir. Como creyentes, como cristianos, debemos de cumplir lo que Dios nos pide. La obediencia, el temor y el temblor a Dios son puntos importantes. En el monte de Olivos, cerca de Jerusalén, les dio una promesa y un mandato. Su promesa fue que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Y les dijo que regresaran a Jerusalén y esperaban por el cumplimiento de la promesa.
Luego Jesús ascendió al cielo en una nube y 2 ángeles le dijeron a los creyentes que Jesús retornaría a la tierra algún día, según Hechos 1, 9 al 11. Solo un creyente verdadero, nacido de nuevo, puede creer. Una persona debe creer el Evangelio de la historia de Jesús y creer que Él es el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Todo lo que nosotros pasamos en este mundo secular es momentáneo y es prestado. Nada nos llevaremos, como dice la palabra, de polvo vienes y a polvo volverás. De esta manera no nos tenemos que apegar tanto a las cosas materiales y afanarnos por el día a día. El día a día tiene ya su propio afán, entonces es inútil que nosotros nos afanemos hoy por los afanes de mañana. El arrepentimiento. Una persona debe apartarse y abandonar su pecado. Es un dolor sincero por el pecado, una confesión honesta del pecado y un sincero compromiso para abandonar el pecado. Es muy fácil de decir, Señor Jesús, perdóname mi pecado. Ese pecado tiene nombre y apellido. Entonces, cuando vamos a arrepentirnos verdaderamente de ese pecado, debemos hacerlo. Me arrepiento de este pecado y no volver a cometerlo, porque si no seríamos unos verdaderos hipócritas. Y recibir una persona debe aceptar a Jesús en su corazón y vida como Salvador y Señor. No podemos tener otros dioses, no podemos adorar a otros dioses, porque Dios mismo, Jesús, Dios es un Señor que tiene celos. Entonces solamente a Él debemos de adorarle y orar en todo tiempo para que esa unión con Cristo Jesús sea más y más fortalecida. El señorío de Jesucristo, Jesús en el trono, Jesús es ambos, es Señor y es Cristo. La verdad es para enseñar, los discípulos deben dejar que Jesucristo controle cada área de su vida todos los días. Los discípulos deben tener un tiempo de adoración personal todos los días para tener comunión con Dios en oración y en estudio bíblico. ¿Qué nosotros hacemos? Nosotros hacemos totalmente a la inversa. Cuando está terminando el día es el momento que, si fue bendecido, le decimos gracias Señor Jesús por este día, y si no fue bendecido ni no nos acordamos. Esas prácticas debemos de erradicar para poder tener una mejor comunión con Cristo. Aprenda a hacer que Jesucristo sea el Señor de tu vida todos los días. Todos los días. Cada persona tiene un trono en el corazón de su vida. El rey se sienta en el trono. Cada persona tiene la libertad de escoger quién será el rey de su vida. Lo encontramos en Romanos 6:16. Aquellos que no conocen a Jesucristo como Salvador tienen a Satanás y a sí mismos sentados en el trono. Muchas veces nosotros no adoramos a Jesús, adoramos más el trabajo, adoramos más el dinero, estamos más ansiosos por conseguir trabajo, conseguir dinero, y nos olvidamos de Jesús. Y sin embargo, Él mismo nos promete que si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todas las bendiciones serán añadidas. El Salvador del mundo, el nombre Jesús significa el Señor es nuestro. Muy importante. El Salvador del mundo, el nombre Jesús significa el Señor es nuestro Salvador. Lo encontramos en Mateo 1:21. Señor, Él es el eterno Creador, Señor Dios, quien es Maestro y dueño de todo.
Dios había hablado a la gente a través del sermón de Pedro. Entonces ellos preguntaron, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Es la misma pregunta que hizo el carcelero de Filipos, que hizo a Pablo y a Silas. Y Pedro dio una explicación completa a la gente usando otras palabras. Y Pedro explicó: creer en el Señor Jesús y arrepentirse. ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener fe. Aprender a tener un tiempo personal de adoración con el Señor todos los días. Como dije antes, nosotros hacemos totalmente a la inversa. En vez de dar gracias, al abrir nuestros ojos y decir gracias, Señor, por regalarme este día, por abrir mis ojos, por despertarme, lo hacemos al final del día. Y eso no puede ser la vida de un cristiano. Entonces, antes de que nuestros pies toquen el piso, ya debemos estar agradeciendo. Tenemos que tener este tiempo personal. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Abba Padre. Romanos 8:15. Vivir bajo el señorío de Jesucristo diariamente significa que los nuevos discípulos deben aprender a tener todos los días un tiempo especial de comunión con Dios en oración y en estudio bíblico. Todos los días tenemos que alimentarnos. La palabra también dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda la palabra que está en la Escritura. Tenemos mucho tiempo de estar en las redes sociales, estar en el Facebook, de hacer otras cosas, y no tomamos en serio este primer mandamiento, que es amar a Jesús, amar a Dios por sobre todas las cosas. Si nosotros le amamos a Dios por sobre todas las cosas y cumplimos su primer mandamiento, eso quiere decir de que vamos a ser obedientes y vamos a estar en constante oración, ayuno y leyendo la Sagrada Escritura. El bautismo y la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. El discipulado en proceso, el camino de crecimiento. En Iglesia La Palabra de Fe ofrecemos un programa de discipulado, el programa de discipulado es un camino para cada creyente donde puede crecer desde un novato en el reino de Dios hacia un cristiano maduro. Tenemos que crecer en nuestra fe. ¿Y cómo crecemos en nuestra fe? Solamente estudiando, llegando al lugar más alto, que son los pies de Cristo. No esperar llegar por enfermedades, por crisis económica. No llegar a esos momentos para llegar a los pies de Cristo, sino que todos los días buscarle a Él y crecer en nuestra fe. Y a medida que crecemos en nuestra fe, Él nos redundará en abundancia. Entrando al reino de Dios por la puerta que es Cristo Jesús, ser salvo, entregar su vida a Cristo, recibir su regalo de la vida eterna por la confesión de Cristo y creer que Jesús es el Mesías, que fue a la cruz en mi lugar, en tu lugar. Una persona que no ha aceptado a Cristo como Salvador no vale como un cristiano, pero no tiene la vida de Dios sin Él. Dios nos dice en 1 de Juan 5:12 que el que no tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesús no murió en esa cruz por nada, sino estaba pagando el precio de nuestro pecado y dándonos su justicia, perdón, limpieza, paz con Dios y libertad de culpabilidad.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que creen en Él tengan vida y la tengan en abundancia y vida eterna. El bautismo del Espíritu Santo sucede cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador y Señor. Esta es una experiencia de haber nacido de nuevo. Es una experiencia de ser salvado, es una experiencia de ser una nueva criatura, y esta es la experiencia de ser colocada en el cuerpo de Cristo. Somos coherederos en Cristo Jesús. El bautismo en agua, aquellos que recibieron su palabra fueron bautizados. El significado del bautismo y la importancia del bautismo. El bautismo fue una palabra común de todos los días que significaba inmersión, ser, sumergido debajo del agua. El bautismo bíblico es por inmersión en agua. Todas otras formas de bautismo, aspersión, afusión e inmersión no son verdaderos bautismos. Por ejemplo, Felipe y el etíope descendieron al agua. Lo encontramos en Hechos, capítulo 8, en el versículo 38. O sea, lo que nos está diciendo aquí es que debe ser una inmersión completa. Sí, tenemos que volcarnos totalmente e introducirnos en las aguas. Que nos derraman agua por la cabeza nomás no es considerada bautismo. Y tampoco los niños pequeños pueden ser bautizados. ¿Por qué? Porque ellos no tienen todavía el discernimiento para aceptar a Cristo Jesús como su suficiente Salvador. Entonces los niños son presentados a Dios para que Dios ya le esté cubriendo con su sangre, y luego en una edad más que ya empiezan a tener discernimiento, puede bautizarse porque ellos mismos eligieron. La palabra de Dios es perseverar en la doctrina de los apóstoles. El significado de la enseñanza de los apóstoles. Como Dios nos dio la Biblia, Él nos dio esta Biblia. ¿Y para qué nos dio? Para que lo estudiemos, para que lo tengamos como un patrón de vida, un protocolo a seguir. El mensaje de la Biblia, la importancia de la Biblia y la ilustración. Todos los días debemos estar en comunión con la palabra de Cristo. El Cristo y un nuevo sistema de creencia. Ahora y ellos necesitan tener comunión mutua, ánimo y apoyo en el cuerpo de Cristo. La cena del Señor, perseveraban en el partimiento del pan. El trasfondo de la cena del Señor, la primera cena del Señor, el significado de la cena del Señor y cómo participar en la cena del Señor. Dice que todos podemos participar en la cena del Señor, pero si tienes algún conflicto con algún hermano, no puedes tomar la cena del Señor. Primero debes ir a reconciliarte y luego venir a tomar la cena. Ellos estaban muy emocionados por su nueva vida y por su nueva familia en Cristo, por lo que compartían la cena del Señor con frecuencia, que era el partimiento del pan. La oración, preservaban junto en oración el significado de la oración, el propósito de la oración. Tenemos clases de oración, cómo orar correctamente, la vida de oración de un discípulo en crecimiento. El discípulo en crecimiento necesitó aprender, fue la oración. Explica que la flecha está yendo en ambas direcciones para explicar que la oración es una comunicación de doble vía entre el discípulo en crecimiento y Dios.
La obediencia, el significado de la obediencia. ¿Qué significa obediencia? Presentarte a Dios como un esclavo de obediencia. Lo encontramos en Romanos 6, 12, 23. La obediencia significa aprender lo que la Biblia nos enseña y ponerlo en práctica en nuestra vida. Esdras estuvo determinado a hacer tres cosas: estudiar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios deja huellas. El significado de la obra de Dios. La verdadera prueba de la palabra de Dios es que deja huellas. Por eso que dice que la palabra sin obra es muerta. Si nosotros como creyentes, como cristianos, no dejamos huellas o no somos un evangelio viviente que nuestro hermano pueda leer, es una obra muerta. Las obras de Dios en su iglesia y las huellas. La administración. El significado de la administración es: hay una parábola de Jesús que explica la administración y el trasfondo se encuentra en el Antiguo Testamento. Las pautas del Nuevo Testamento para dar la administración en la vida del discípulo en crecimiento. ¿Qué es lo que está haciendo? La administración está cuidando cosas que no le pertenecen a él. Está cuidando, como dice la parábola, que le dio una moneda a un discípulo fiel. Uno fue a multiplicar, el segundo también fue a multiplicar y el otro tuvo miedo que se pierda la moneda, entonces lo enterró. La adoración, el significado de adoración: la adoración privada, la adoración en familia, la adoración como cuerpo de Cristo. El significado testigo, el mandato de ser testigo, es el testigo en el griego significa martirio, y fueron los primeros testigos, sabemos que fueron muy perseguidos. Para contar la historia del Evangelio y cómo guiar a alguien para orar y recibir a Cristo como Salvador, un estilo de vida de evangelismo. Nosotros como cristianos podemos dar solamente como ejemplo aquellos acontecimientos que realmente han acontecido en nuestras personas o que hemos visto, hemos participado en ello. ¿Por qué? Porque pueden venir personas con otras informaciones que no son verdaderas. Bueno, me despido de ustedes, hasta la próxima, con la bendición de Dios.